Bienvenidos a Mentes Bíblicas. Nos surge una pregunta muy común o no tan común hoy en día, porque los que creen que la respuesta a esta pregunta es que sí, no se lo cuestionan. Y esta pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de los apóstoles? ¿Se mantienen? ¿No se mantienen? Y para eso está con nosotros nuestro hermano Felipe. Felipe, ¿qué dice la Biblia acerca de los apóstoles? Gracias una vez más, Peter. Gracias al Señor por la oportunidad de volver a estar en este maravilloso espacio. Y nada, vamos a estar escudriñando la palabra para ver qué nos responde ella a esta cuestión, a esta pregunta, que sigue siendo muy recurrente en estos tiempos y que necesitamos tener un criterio bíblico acerca de lo que realmente dice ella, dice la palabra, acerca de esta cuestión, si verdaderamente hoy existen o no existen los apóstoles, si existe continuidad o no existe continuidad apostólica. Primero debemos definir un poco qué es lo que es apóstol o el término apóstol, como la Biblia lo desempeña, y es que apóstol es un enviado o mensajero designado por una persona y comisionado directamente, en el caso de las Escrituras, por el propio Jesucristo mismo, quien los hace sus representantes oficiales, quienes iban a predicar y enseñar el Evangelio y quienes tenían la autoridad para fundar iglesias y tenían autoridad espiritual sobre los creyentes y sobre las congregaciones. La Biblia enseña, mi hermano Peter, que los apóstoles tuvieron un papel único y fundamental en el comienzo mismo de la iglesia. En Efesios capítulo 2, verso 20, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Un fundamento, y esto es quizás la imagen que el apóstol Pablo está trayéndonos aquí, es que un fundamento en una construcción se pone o se coloca una sola vez. Los apóstoles fueron designados por el Señor para que fueran ellos quienes colocaran ese fundamento. El apóstol Pablo también dice, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro es el que sobreedifica, y el que está sobreedificando, parafraseando el texto, vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que no sea el que ya hemos puesto, y los apóstoles sabemos que pusieron el fundamento cristiano, cristocéntrico. Además, los apóstoles debían cumplir varios requisitos también. Estos requisitos eran requisitos muy específicos que solamente lo cumplieron estos apóstoles. En Hechos capítulo 1, versos 21 al 22, se buscó reemplazar a Judas. Nosotros sabemos que Judas, contado con los apóstoles, es el traidor, y la Escritura profetizaba acerca de que el espacio que ocupó Judas, otro tenía que tomarlo. Y por esa razón se reúnen los apóstoles con Pedro y hacen una valoración de aquellos que estuvieron en el momento en que Jesús estaba desarrollando su ministerio terrenal. Esos 3 años, 3 años y medio, ellos buscaron a alguien que cumpliera con estos requisitos. Y encontraron, en este caso, encontraron a dos. Pero no solamente que caminara junto con Jesús y sus discípulos en aquel tiempo, sino también que fueran testigos de la resurrección de Jesucristo. O sea, aquí tenemos dos aspectos fundamentales: ser enseñados directamente por Jesús, caminar con Jesús en su ministerio terrenal, y ser testigo de la resurrección de Cristo. También el apóstol Pablo defiende su apostolado de esta manera. En 1 Corintios 9 y en 1 Corintios 15, hablando de que él es el último a quien Jesús se le aparece. Pablo dice, yo como un abortivo fui el último a quien Jesús se le apareció. Por esta razón, mi hermano Peter, bíblicamente los apóstoles fueron un grupo limitado de testigos escogidos directamente por Cristo para establecer la doctrina y las bases de la iglesia. Después de ellos, el Nuevo Testamento menciona a otros ministerios como pastores, maestros, evangelistas, que está en Efesios 4:11, pero no vuelve a presentar el surgimiento de nuevos apóstoles con la misma autoridad. Por tanto, según nos enseña la Escritura, no es correcto afirmar que hoy existan apóstoles en el mismo sentido que el Nuevo Testamento los presenta, ya que su función fue única para el inicio y fundamento de la iglesia cristiana. Ahora, mi hermano, surge una pregunta que es muy interesante y alguien se pudiera preguntar, ¿por qué Pablo es apóstol si Pablo no estuvo en los 3 años de ministerio de Jesucristo? Y entendiendo que este era uno de los 3 requisitos que Pedro cita en Hechos. Bueno, el mismo Pablo dice que él es un abortivo. Él mismo ni siquiera se considera dentro de, por decirle de alguna manera, dentro del llamamiento apostólico. Él no se consideraba así. Pero hay algo importante y está en Gálatas capítulo 1, verso
11 y 12. Dice Pablo que, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en este mismo capítulo y hasta el capítulo 2, Pablo habla de haber estado en silencio por un periodo de 3 años en Damasco y luego vino a Jerusalén a conocer a Pedro. Y luego de esto se marcha una vez más a la región de Siria y Cilicia, aproximadamente por 14 años, donde luego vuelve otra vez a Jerusalén para presentarles el Evangelio a los apóstoles que estaban allí y así cerciorarse de que lo que había recibido era genuinamente el Evangelio de Cristo. Dice, o sea, Pablo no confía en lo que él pudiera saber, sino que Pablo se mantiene un tiempo bastante considerable para luego llegarse a los que tenían renombre, como dice el apóstol, y presentarles el evangelio que a él le fue revelado. Por ende, no estuvo directamente en los 3 años de ministerio de Jesús, pero sí cumplió el requisito de ser enseñado directamente por Jesús. Él mismo dice, no es un hombre quien me ha enseñado esto, yo lo recibí por revelación de Jesucristo. Ese tiempo que Pablo se mantuvo en silencio, que Pablo se mantuvo ahí, era simplemente recibiendo, entendiendo, comprendiendo por parte del mismo Jesucristo cuál era ese evangelio. O sea, con respecto a Pablo, nosotros no podemos decir que no era genuino como apóstol porque Pablo hacía milagros también, hacía milagros extraordinarios, dice la palabra. Y uno de ellos, por ejemplo, es cuando Pablo resucita al joven que cae de un tercer piso y Pablo muestra así su autoridad apostólica, teniendo también los dones que Jesús mismo había dado a sus apóstoles en el momento en que Jesús estaba en su ministerio terrenal. Aún Pablo también, sin haber estado allí, también recibe estos dones de parte del Señor. Ahora, mi hermano, quisiera hacerte una pregunta que quizás hemos escuchado, es una pregunta muy interesante, es ¿por qué la Biblia llama apóstol a Bernabé? Sí, mi hermano, sabía que esta pregunta iba a salir a flote porque es bastante recurrente para aquellos que demandan una continuidad apostólica hoy en día. Y el asunto aquí está en que la palabra apóstol significa enviado. Y hay que hacer una distinción entre un apóstol fundacional, un apóstol en el sentido de cuando Jesús comisiona a sus 12 apóstoles, y en el sentido propio de la palabra apóstol, que significa enviado. O sea, nosotros podemos ver en la escritura que también Bernabé y otros más, la Biblia los puede llamar apóstoles en el sentido de que han sido comisionados por la iglesia y enviados a una misión específica, en este caso, predicar el evangelio. Nosotros podemos ver en el caso de Bernabé, por ejemplo, que incluso es llamado apóstol junto con Pablo. El ejemplo de Bernabé nosotros podemos encontrar en Hechos 13:2, donde dice la misma palabra que el Espíritu Santo habló diciendo, apártenme a Pablo y a Bernabé para lo que, o sea, para la obra que él estaba queriendo que ellos hicieran. Esa obra es específicamente hecha junto con Pablo. Y por eso en Hechos 14 la Biblia habla de los apóstoles Bernabé y Pablo. O sea, los une en el mismo sentido de la palabra, pero en el sentido de ser enviados, en el sentido de ser comisionados anteriormente por los ancianos de la congregación, por el propio Espíritu Santo, quien los está comisionando para enviarlos a predicar el Evangelio en diferentes regiones de aquellos lugares. Bernabé no es un apóstol del mismo tipo que Pablo, y la Escritura enfatiza en esto. En el momento en que Pablo defiende su apostolado, está dejando bien claro que él cumplía los requisitos como apóstol fundacional, como apóstol del Señor. Sin embargo, Bernabé lo que hace es recibir incluso enseñanza de los propios apóstoles. No recibe enseñanza directa de Jesucristo, sino de los apóstoles. Y creo que esto explica un poco cómo nosotros ver o hacer una diferencia entre un apóstol fundacional, un apóstol como Juan, como Pedro, y ver entonces luego en cuanto a la palabra apóstol o enviado a nosotros hoy en día como esos que somos enviados por parte del Señor a predicar el Evangelio. Ahí es donde nosotros podemos hacer una diferencia de este ministerio. Muy buena esa aclaración, mi hermano. Ahora, ¿qué podemos decir o qué podemos decirle a esas personas que claman autoridad apostólica
y por consecuencia claman sumisión a su apostolado. Sí, hemos visto que hoy en día hay muchos llamados apóstoles reclamando para sí autoridad paternal, diciendo que otras personas, otros creyentes deben estar sometidos a su autoridad, o como comúnmente y popularmente se conoce, sometidos a su manto, o sea, deben estar por debajo de su manto. Nosotros no creemos por las escrituras que esto sea genuino, porque nosotros estamos bajo la autoridad apostólica de los apóstoles de Jesús. La iglesia hoy se encuentra bajo la autoridad de los apóstoles de Jesús, quienes recibieron revelación directa del propio Jesucristo, quienes establecieron los fundamentos de la iglesia, como dice Efesios 2:20. Muchos se aferran a Efesios 4:11 porque narra habla de los 5 ministerios de una forma consecutiva, pero no entienden quizás que el contexto aquí no está hablando de continuidad, sino de propósito. O sea, Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, pero con un propósito, y nosotros creemos que Cristo tiene una sola iglesia, tiene un solo pueblo, y comenzó con los apóstoles colocando el fundamento de la misma. Y luego los demás que vendrían detrás tenían que seguir edificando conforme al modelo apostólico, conforme al modelo de esos apóstoles. Por tanto, estos hombres que hoy en día pueden reclamar para sí estos derechos o estas autoridades, no son nada más y nada menos que impostores, personas que simplemente queriendo de alguna manera tener dominio y gobierno sobre los miembros de sus iglesias para explotarles. Pero nosotros entendemos que un verdadero apóstol, que son estos que nosotros vemos en las escrituras, lo que hacían más bien era guiar al rebaño, pastorear al rebaño, cuidar al rebaño conforme a la palabra del Señor Jesucristo. Hoy en día, los maestros, los pastores y los evangelistas lo que hacen es esto, tomar precisamente de ese fundamento que ya está en las escrituras, de los apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento, y darlo a la iglesia fielmente. Nosotros no estamos llamados a traer un nuevo canon de las escrituras, una nueva revelación a las escrituras, sino que estamos llamados a ser fieles a lo que ya los apóstoles de Jesucristo han dejado plasmado en ellas. Creo que hasta aquí, mi hermano, pudiera esto ser una buena respuesta sobre la continuidad apostólica en nuestros días. Muchas gracias, mi hermano, y esperamos que haya traído o que haya iluminado a los hermanos que nos escuchan acerca de este tema, que realmente el tiempo que tenemos para la grabación no nos da. Realmente es un tema amplio en el cual pudiéramos estar hablando. Se han escrito miles de libros acerca del tema, pero hay un dato que quisiera mencionar y para apoyar lo que decías, y es que lo curioso es que después de la muerte de Juan, el último apóstol, hasta la actualidad, hasta el año 1800 y tanto, después del evento que pasó en la calle Azusa, nadie se había atrevido a llamarse apóstol de Jesucristo ni nada por el estilo. Y lo triste es que ya no solamente hoy no se conforman con llamarse apóstoles, sino que ya hoy en día, no voy a decirlo en un término nuevo, pero ya hoy en día son hasta arcángeles y demás. Pero nada, la palabra de Dios es fiel y seguimos creyendo en que ella es verdadera. Muchas gracias al que nos escucha y nos vemos en el próximo programa.